Bienvenidos a la segunda clase de cómo hacer miniaturas para YouTube. Esta la he llamado juego de colores precisamente porque quiero que empecéis a aprender un poco acerca de todo lo que es el retoque de color en la fotografía. Esto nos servirá básicamente para que todas las miniaturas se vean un poco más estéticas y a lo mejor más coloridas para la hora de que la gente las encuentre en la plataforma. Entonces, vamos a ello. Una vez abierto un nuevo proyecto, le daremos a Archivo, Colocar elemento incrustado y esta vez nos iremos a los archivos de la segunda clase en la que tendremos la foto C. Entonces, en primer lugar lo que vamos a hacer va a ser ajustar la foto al proyecto, en este caso Control T, como siempre, y lo moveremos de forma que se quede justo. Recordad siempre coger de una esquina y mantener Shift para que la foto no cambie de su escala original. Entonces quedará tal que así. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Un retoque que me gusta mucho hacer es desenfocar el fondo. Entonces para ello vamos a duplicar esta capa, le damos clic derecho a la capa y luego a duplicar. Y nos iremos primero a la foto de arriba. Desmarcaremos este ojito que sirve básicamente para que no aparezca esa foto, para que no se vea mientras trabajemos con la primera. Entonces lo que queremos hacer será en la primera coger solo a mi persona, para que esa parte no se desenfoque. Entonces, recordad, herramienta de selección y comenzaremos a seleccionar un poco así a mi persona. Os digo lo mismo que en la anterior clase, no pasa nada si coge un poco de más. Lo importante es borrar casi todo lo que no necesitemos. Entonces, le daremos a menos para quitar un poco, para que no nos moleste luego para la hora de recortar. Y le daremos clic derecho y seleccionar inverso. Entonces le daremos a suprimir. Como veis se ha borrado prácticamente todo, pero vamos a hacer uso de estas diferentes herramientas de recorte que os he enseñado antes e iremos quitando diferentes partes que no necesitemos. Entonces voy a hacer así como un recorte principal para quitar la mayoría que no necesitemos y después haremos uso de la goma. Y recordad al final siempre unirlo con el principio del recorte. Después se nos habrá seleccionado toda la parte del centro, por lo que le daremos seleccionar inverso y suprimir. Le daremos a deseleccionar y se nos quedará estas partes aquí. En este momento iremos como antes, iremos a la goma, poner un tamaño que os parezca cómodo y ya podéis empezar a borrar más o menos. Recordad siempre la opacidad al máximo y la dureza al mínimo. Recordad siempre que si lo necesitáis podéis ir aquí y cambiar el tamaño un poco de la goma, para estas partes que sean más estrechas de borrar. Y así os resultará mucho más cómodo. Y como veis ya tenemos esta foto recortada. Ya podemos activar el fondo de abajo poniendo el ojito y le daremos aquí clic derecho y rasterizar. Entonces, ahora, ¿cómo desenfocar el fondo? Pues teniendo seleccionado el fondo, le daremos a filtro, desenfocar y desenfoque de lente. Aquí lo único que tocaremos será el radio. El radio es como la cantidad de desenfoque que queremos poner a la foto. Así que cogeremos uno que más o menos nos guste. Entonces yo pondré, por ejemplo, 10. Que no sea demasiado fuerte. Entonces, como veis ahora, es como si solo estuviera enfocado el cuerpo y ya está. Bueno, ¿qué más vamos a aprender en esta clase? Ahora nos falta toda la parte de color. Que bueno, para los que tenéis el Photoshop CC podéis usar el filtro de cámara RAW, que para mí queda mucho mejor. Pero sin embargo, si no tenéis el Photoshop CC, os enseñaré otra forma. Que básicamente será usando estos ajustes que veis aquí a la derecha. Si no sale esta pestaña de aquí, solo tendréis que ir a Ventana y aquí seleccionar donde pone Ajustes. Esto lo que hace es como crear capas de distintos tipos de corrección de color. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? El brillo y el contraste. Bueno, el brillo básicamente hacer más oscura o más brillante la foto. En este caso vamos a subir un poco el brillo, ya que se veía un poco oscura. Vamos a dejar por 14, por ejemplo. Y el contraste lo que hace es simplemente que los negros hacen que se note más y los blancos hacen que se note más también. Entonces por eso se llama contraste, porque hace ese contraste, ese cambio de tonos. Entonces también es interesante subirlo un poco. Recordad que si queréis ver el cambio le podéis dar al ojito y veis que como la foto cambia un poco, ¿vale? No es un cambio muy grande, pero sí que cambia un poco. ¿Qué más tenemos por aquí? Niveles. Bueno, esto lo que hace básicamente es suavizar la imagen si subís por la izquierda, y si subís por la derecha, o sea, si bajáis por la derecha,
lo que hacéis es oscurecerla. Entonces, esto realmente es a vuestro gusto. Yo lo voy a poner un poco aquí para suavizar la imagen, pero ya está. ¿Qué vamos a aprender? Las curvas. Las curvas es un poco tocar el contraste de la foto. Entonces, vosotros seleccionáis aquí varios puntos donde se fija la línea esta. Y, por ejemplo, lo que suelo usar es fijar el punto del centro y luego mover uno de los extremos. Aquí, como veis, se hace un contraste ya más fuerte, pero no os aconsejo tocarlo mucho, ya que esto con lo mínimo que lo muevas ya es muy fuerte. Y sobre todo si no tenéis imágenes de mucha calidad, la imagen se estropea muy rápidamente si eso lo tocáis demasiado. Entonces así veis un poco el cambio. Vale, ¿qué más? La exposición. La exposición es básicamente el brillo general de la foto. Es muy parecido al brillo, pero más intenso. Entonces no os aconsejo mucho tocarlo, al menos que vuestra imagen sea muy oscura. Yo, sin embargo, lo voy a dejar muy flojito. Ya veis, 0,1 y ya hace... Bueno, vosotros no sé si lo notáis, pero ayuda a que se vea un poco mejor la foto. Con la intensidad básicamente se refiere a la intensidad de los colores. Si esta intensidad la subís al máximo, como veis los colores, o sea, se notan mucho más. La saturación os aconsejo usarla menos, ya que estropea un poco los colores, o por lo menos los pones demasiado fuertes. Como veis, o sea, ahí salgo prácticamente naranja. No queremos que salga naranja, solo a lo mejor subir un poco el color, pero sobre todo subir la intensidad. La intensidad es mucho más interesante, ya que no es tan fuerte, es más suave y se nota. Mira, como veis la diferencia, se le quita el ojito, o sea, se ve bastante colorido. Y bueno, siempre podéis seleccionar todas estas cosas, le dais control y vais seleccionando una a una y lo metéis en una carpeta, le dais clic a la carpeta y ahora es como si todo se quedara dentro de esa carpeta. Entonces le podéis dar al ojito para ir viendo la diferencia de todos los efectos juntos. O sea, como veis cambia bastante la imagen, le da un tono un poco más cálido, más colorido y por supuesto atrae más. ¿Qué más podéis usar de aquí? Por ejemplo, el tono y la saturación. La saturación la hemos visto antes, la luminosidad es como los niveles, así que tampoco la voy a tocar. Y los tonos lo que hace básicamente es cambiar todos los colores. Esto, al menos que queréis hacer fotos así un poco más raras, usarlo, pero ya os digo, yo no lo voy a usar, pero es cuestión de gustos y esto es 100% creativo, pues haced lo que queráis. Entonces yo este no lo voy a poner. ¿Qué más puedo usar yo por aquí? El filtro de fotografía. Esto lo que hace es crear una capa suave de color, que aquí donde pone densidad podéis ir poniendo más fuerte o más floja, pero mira, aquí como veis le da un color más cálido. Siempre lo podéis cambiar aquí, podéis poner el color que queráis. Por ejemplo, quiero poner una foto, que hace una foto más fría. Os pongo un tono azul y le subo la densidad y ahora se ve más fría, ¿vale? Pero igual que más fría podéis poner más verdosa o más amarilla, por ejemplo. Esto ya es cuestión de gustos. Tampoco lo voy a poner, pero para que veáis cómo funciona. Luego también podéis crear capas de color de degradado. Si le dais aquí, se creará una capa que funcionará como el degradado que vimos en la clase anterior. Entonces, aquí podemos elegir varios colores que, como veis ahora mismo, están muy fuertes. Pero sin embargo, si nos vamos aquí a la pestaña que pone aquí normal y le damos a superponer, veis que como que se adapta un poco más a la imagen. Entonces ya, si jugáis un poco con la opacidad, pues ya puede ir quedando un poco mejor. Siempre aquí lo podéis modificar, podéis poner los colores que queráis y ya va quedando de forma distinta. Pero para que lo tengáis en cuenta para hacer capas de color, pero en vez de un solo color, de un degradado de varios colores. Y por último os voy a enseñar a cómo usar las capas de consulta de colores, que básicamente es estos cuadraditos de aquí. Esto, si le dais aquí a cargar, os dará un montón de como capas de color, pero muy personalizadas, con todos los ajustes de antes, pero en una sola capa. Entonces, esto muchas veces los crea la gente. De hecho, yo os voy a dejar algunos para que probéis dentro de los archivos de la clase. Que bueno, vosotros podéis elegir aquí los que vienen en el Photoshop o le podéis dar a cargar 3D LUT. Os vais a los archivos de la clase y en una carpeta que se llama LUTs he dejado algunos que he creado yo. Entonces, por ejemplo, Black and White, que es blanco y negro básicamente, así queda más o menos chulo. Si le dais aquí otra vez, podéis darle a cargar y poner otro nuevo. Entonces podéis elegir otro que tengo por aquí que se llama Contrast Color, que básicamente, bueno, este es un poco fuerte, pero si lo bajáis un poco la opacidad, pues queda mejor. Aquí, como veis, el cambio. Entonces eso, ya vosotros podéis ir probando. Y esto es básicamente todo lo que puedes hacer de color si tienes hasta el Photoshop CS6. A partir del CC tienes la opción de filtro de cámara RAW. Así que bueno, voy a explicar ahora cómo usar el filtro de cámara. He borrado todos los ajustes de antes, ya que esto es como lo mismo pero visto desde el Photoshop CC. Entonces lo que vamos a hacer va a ser las dos capas estas las vamos a convertir en objeto inteligente, es decir, las vamos a juntar y las vamos a rasterizar. Entonces, teniéndola seleccionada, vamos a ir aquí arriba donde pone filtro y donde pone filtro de cámara RAW.
Entonces se nos abrirá una pestaña en la que tendremos todos los ajustes de antes, pero con otros extras. Entonces por aquí, por ejemplo, podéis encontrar la exposición, como hemos dicho antes, el contraste, las iluminaciones es básicamente el brillo, después las sombras, es todo lo que, todas las partes que se van un poco oscuras se van a poner más oscuras si la ponéis a la izquierda y menos oscuras si la ponéis a la derecha. Esto sirve mucho para fotos que estén muy oscuras, ponerlas claras y que se vean un poco más. Pero si la foto no es de mucha calidad, quitarle mucho a las sombras puede hacerle perder calidad a la foto. Luego blancos y negros, que es eso, poner más fuertes los blancos o más fuertes los negros, según veáis, o menos fuertes. Y luego uno que me gusta mucho es la claridad, que si lo bajáis, pone todo como más difuminado, le da como un efecto glow, que bueno, aquí como veis, si lo he puesto muy fuerte se deforma un poco la cara. Pero bueno, esto para acercarlo, por cierto, ahora que lo estoy haciendo, es simplemente Alt y ruedecita, igual que en el otro menú. Y a lo que iba, claridad, si lo pones muy fuerte, es como que hace que se vea mejor en parte si no lo pones demasiado fuerte. No sé explicar exactamente este efecto, pero lo suelo usar mucho porque queda muy bien, siempre sin pasarme de lo fuerte que esté. Entonces, como veis, queda bastante guay. Quita un poco el color, así que ahora lo que podéis usar es la intensidad, como os enseñaba antes, y ya quedaría igual. Aquí, si le dais aquí, podéis ver el cambio. O sea, si le dais es como si se restableciera todo y podéis ver el cambio de color. Entonces ya veis que queda bastante bien con el filtro de cámara. Luego aquí donde pone temperatura, aquí arriba, es básicamente poner más fría, más azul la foto, o más amarilla con tonos así naranjas. Y aquí abajo pues un poco más de lo mismo, pero con verde y rosa. O sea, aquí es muy verde y aquí así como rosa. Otra cosa interesante que tiene esto es que aquí también podéis usar las curvas. O sea, la podéis cambiar también como queréis. Funciona exactamente igual que lo he explicado antes. Y ahora, bueno, esta parte de aquí de tonos, que está muy bien porque puedes modificar un poco solo tonos de color concretos. Entonces, por ejemplo, aquí podéis modificar todos los tonos de color rojo. En este caso, bueno, mi cara tiene un poco de color rojo, una especie de tono de rojo. Entonces, si lo echáis mucho hacia la derecha, se ve más naranja. Y si lo ponéis muy a la izquierda, se ve más rojo. Entonces, por lo que sea, me gusta más naranja. Bueno, ahora, por ejemplo, los naranjas. Aquí de nuevo podemos cambiar el color de la cara y como veis el tejado del fondo también se cambia un poco. Lo vamos a dejar también un poco por aquí. Los amarillos, bueno, aquí ya como veis me deja cambiar un poco el color del césped, ya que hay partes del césped que tienen ese color. O sea, ya cambia completamente. Vamos a dejarlo todo con un color como más de otoño, más amarillo. Aquí los verdes también me deja cambiar otra vez las plantas. Y bueno, si vais haciendo así podéis viendo que no cambia nada o casi nada, por lo menos que yo lo note así. Los azules, pues el color de la ropa claramente. Podemos dejarlo así un poco para acá. Esto es cuestión de gustos, también puedes ir probando. Yo estoy haciendo una configuración así más o menos que suelo hacer, que me queda bastante bien para fotografía, así que más o menos lo dejaré así. Esto ya no cambia nada. Y para que veáis la diferencia de color, o sea, se nota bastante. Ahora le daremos a aceptar y se aplicará. Entonces, aquí podéis ver, si le dais a control Z varias veces, podéis ver el cambio. O sea, se nota, no me digáis que no se nota mucho y queda mucho mejor. Por eso digo que con el Photoshop CC podéis llegar a hacer más cosas. ¿Qué más podemos tener en cuenta a partir de ahora sobre el color? Bueno, luego a ver, si le dais aquí a imagen y le dais ajustes, os darán aquí todos los ajustes que no salen aquí en una pestaña. A ver, es más cómodo tenerlo aquí, como os he dicho antes, aquí en ventana podéis ponerlo, ajustes. Entonces es más cómodo tenerlo aquí, pero bueno, si por lo que sea no sale, también está aquí, imágenes, ajustes, y aquí podéis cambiar todo. También las sombras y las iluminaciones. Y por último os explicaré un pequeño detalle acerca de las capas de color. Imaginaros que yo, por lo que sea, quiero ponerle mucho contraste a mi persona. Entonces voy a ponerle mucho contraste, pero solo a él y no al fondo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí abajo hay un pequeño cuadradito con una flecha que si le damos clic hará que esta capa de curvas afecte solo a la capa que está debajo. Entonces, en este momento la única que tiene debajo es esta, entonces afectará a eso. Y lo mismo con si ponéis más capas, por ejemplo, vas a poner una capa aquí de brillo, de exposición. Si le dais a esto otra vez, esta también afectará solo a esta. O sea, como veis, afecta solo a la que está delante. Esto es simplemente un detalle para que tengáis en cuenta, porque muchas veces quieres poner una capa de color sobre solo una capa y te molesta que estén las demás. Entonces es muy cómodo hacer eso. Y bueno, realmente con esto ya tendréis una idea general sobre todo lo que es el color dentro de las miniaturas. A ver, realmente esto se puede usar como miniatura, pero no es una miniatura, ¿vale? Pero las ideas os servirán para hacer las miniaturas de YouTube. Entonces con eso termina la clase de color y nos vemos en la próxima.